Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios los bendiga. Qué alegría y qué gozo estar nuevamente aquí con ustedes por este medio, iniciando esta semana con una doble porción de la misericordia de Dios, una por ser un día que inicia y otra por ser una semana que inicia, ¿verdad? Las misericordias del Señor siempre son nuevas cada mañana, entonces estamos por delante de la gracia y de la misericordia de Dios que se nos ha sido dada por medio del amor de Cristo. Y bueno, amados hermanos, hoy estamos muy contentos porque el Señor nos ha dado la esperanza y la vida en Cristo y porque no ha cesado de fluir en nosotros su palabra, su gracia, su misericordia y sobre todo su amor, la alegría de estar fortalecidos en el amor de su nombre. Y bueno, amados hermanos, vamos a hablar de un tema, ¿verdad? De un tema muy importante porque lamentablemente aquí se ha hecho una serie de malos entendidos en cuanto a la manifestación del Espíritu, ¿verdad? La manifestación del Espíritu. Bueno, vamos a hablar de esto. El Señor nos ayude, amados hermanos, siempre con mucho denuedo, ¿no? Bueno, no solamente denuedo, sino con mucha claridad en la verdad, con el corazón de Cristo. Que sea Él y no nosotros, porque pues nosotros hablamos desde nuestra debilidad, pero el Señor habla su sabiduría que está contenida en la palabra. Entonces, amados hermanos, es importante entender este tema, ¿verdad? Es importante entender este tema porque lamentablemente se ha tomado como pues argumentos, ¿verdad? Para el emocionalismo, este tema de la manifestación del espíritu, el emocionalismo, eh, doctrinas paganas, ¿no? Del esoterismo, el esoterismo principalmente, ¿no? Entonces, déjenme checar aquí. Entonces, amados, es importante este tema para poderlo comprender en espíritu y en verdad, que el Señor nos ayude. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a mandar saludos, ¿verdad? Vamos a mandar saludos, amados hermanos. El Señor es bueno, el Señor nos ayuda. Y bueno, amados, pues un saludo a nuestro hermano Beto, hermano Betito de ahí de Lima con su esposa. Un saludo, amados hermanos. Una alegría, hermano Beto, lo recordamos con mucho cariño. Siempre un grande gozo saludarnos por este medio. El Señor los bendiga. Nuestra hermanita Jessie Clemente también de allá de Lima. Una alegría también, hermanas, bendiciones. Gracias por participar con nosotros en este tiempo. Nuestros hermanos Cres y Patti de la Ciudad de México, pues un grande gozo, ¿verdad? Un grande gozo, siempre escucharlos, convivir por este medio. Qué alegría, hermanos, que podamos estar dispuestos a escuchar la palabra juntos, en armonía. Y nuestra hermanita Michelle, ¿verdad? También, hermana, pues muchas gracias. Gloria al Señor. Hace unos momentos recibimos la visita aquí en casa de nuestros hermanos, ¿verdad? De Jorge y Lulú. Gloria al Señor, que pasaban aquí a visitarnos, siempre con las medidas de sana distancia, ¿verdad? El saludo japonés, pero todo con mucho amor y contentos en la gracia del Señor por ver el rostro de nuestros hermanos, que es un grande gozo. Simplemente, ¿verdad? Ver el rostro ya uno añora, ver a los hermanos en persona. Es una alegría que esperemos que el Señor nos conceda ya pronto. Y bueno, también es un gozo muy grande, pues, poder ver sus nombres aquí, saber que nos están escuchando. Es una gran alegría. Y más, pues, los hermanos de allá de Lima también, que es un grande gozo. Bueno, amados hermanos, bueno, vamos a ver este tema. Entrar en materia para hablar de la manifestación del Espíritu. Bueno, volvamos a lo mismo nuevamente. Lamentablemente, el gran cúmulo de estas falsas doctrinas vienen siempre desde la madre de las rameras, que sabemos que es la iglesia romana, y su hija mayor, pues la iglesia carismatiquísima pentecostalidosa o pentecostal, pues. Esta manifestación del Espíritu viene, amados, recordemos el nacimiento, cómo nace la iglesia romana, que por cierto no nace en Roma, todos sabemos que nace en Constantinopla, ¿verdad? En Constantinopla, la ciudad que funda Constantino, con todo el brillo y la esencia de Roma, el poderío del imperio, la cultura, todo esto que hoy es la ciudad de Bizancio, en Turquía.
Y bueno, pues grandes construcciones, todo esto que, todo el poderío que era el Imperio Romano, pues se consolida en esta ciudad de Constantinopla. Y bueno, pues ahí surge esta religión sincretista, donde se sincretiza en un cúmulo de prácticas. Recordemos que está sincretizado todo el lenguaje bíblico. Del lenguaje bíblico se toma el ceremonialismo judaico, que es todos los oficios de culto, todo esto que ya se presentaba en el antiguo Israel. Recordemos que los oficios de culto era la forma en que el Señor mandaba por medio del tabernáculo de Moisés a ofrecer el culto al Señor, al Dios vivo, al Dios de la gloria, ¿verdad? De una manera perfecta y santa, que fuera símbolo de lo que había en los cielos del señorío de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, los elementos de culto es el momento de congregarse, como la iglesia, bueno, en aquel entonces más bien el pueblo de Israel expresa la adoración al Dios vivo de una manera ya especificada en la ley de Moisés, y lamentablemente sabemos que el pueblo de Israel tuerce todo esto, lo convierte ya en elementos de culto vanos, religiosos, que ya no ofrecían nada a la vida espiritual, no podían hacer perfectos a los que se acercaban, no los hacía ser perfectos en cuanto a su conciencia a los que se acercaban. Ya prácticamente los elementos de culto en el antiguo Israel ya eran muy vanos. Los profetas hablaron de esto, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, decían que esto era ya una abominación delante del Señor, los objetos de culto, las abluciones, todos los ritos que hacía ya el pueblo de Israel, era ya cosa vana. Bueno, esto sabemos que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, viene y también exhorta ante estos elementos de culto que ya no eran, que ya los fariseos los habían convertido hasta en mandamientos humanos, y habían hecho la casa de oración una cueva de ladrones, y ya era todo esto, era un escenario, era un fingimiento. Bueno, cuando nace la iglesia romana, ellos toman este ceremonialismo, ¿verdad?, que lo tienen por sublime, estos elementos de culto, las ropas, los símbolos, todo esto lo toman ellos, ¿verdad? Y hacen un sincretismo entre el ceremonialismo judaico, ¿verdad?, la filosofía griega, que es el entendimiento con el cual van a expresar las cosas celestiales, es la lámpara por la cual van a comprender las cosas de Dios por medio de la filosofía griega. Por eso decía el Señor Jesucristo: cuida bien que tu lámpara no esté oscura, porque pues ahí, si tu lámpara está mal, todo lo que veas va a estar corrompido. Y lamentablemente, pues desde esa perspectiva ya todo estaba corrompido. La filosofía griega es la base de la filosofía con la que se va a interpretar las cosas celestiales. Y bueno, amados hermanos, ¿qué creen? Pues ahí está la famosa teología, ¿verdad? La famosa teología, que ahí está en el sincretismo de la iglesia romana. Y después, para que amarre bien este sincretismo, viene el ceremonialismo pagano, toda la forma sobrenatural de los paganos. Esto no es nuevo, esto lo trae el pueblo de Israel desde que llega a la tierra de Canaán. El Señor les dice: a ustedes no les es dado, no se les permite hacer eso, y ellos lo hacen. Entonces todos esos ritos paganos, todo este ceremonialismo sobrenatural, la esotería, la brujería, la adivinación, todo esto que en Roma pues estaba consolidado prácticamente en todo el mundo, ellos recabaron todas estas cosas, y era, si alguien sabía de esa esotería, hipnotismo, ocultismo, todos estos ritos ocultos, era Roma. Y bueno, pues esto lo introducen en este sincretismo. Entonces queda ceremonialismo judaico, filosofía griega y ritualismo pagano. Todo este ritualismo pagano se mezcla con lenguaje bíblico y se funda la madre de las rameras, la iglesia que tiene esa esencia romana, que se ha corrompido y que dice seguir al Señor, pero pues con todos sus hechos los niega. De ahí viene, ¿por qué empiezo con esto? Porque hay que entender el origen de esta doctrina de la falsa manifestación del Espíritu. Vamos a tratar de hablar cuál es la verdadera manifestación del Espíritu.
pero en el pentecostalismo se hace mucho auge en la manifestación del Espíritu. ¿Y a qué se refieren con la manifestación del Espíritu? Bueno, que se muestra el Espíritu. El Espíritu es invisible, el Espíritu Santo de Dios es invisible. Entonces ellos con estos sincretismos, ¿verdad? Estos sincretismos paganos han hecho todo un show, ¿verdad? Que es esto, y han blasfemado la imagen del Espíritu, evidenciando que se muestra de muchas formas sobrenaturales, poderosas, ¿verdad? Que asombran a las personas, y que esa es la manifestación. Bueno, la palabra manifestarse quiere decir mostrar algo que era invisible, que se vuelve visible, ¿verdad? Esto es algo hermoso cuando la escritura habla Pablo y dice las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Vemos el sol, vemos las estrellas, vemos los cielos, vemos la naturaleza, y no hay excusa del poder y la gloria del Señor que se ha hecho visible a través de la creación, de modo que nadie tiene excusa para poder decir que el Señor no existe, o que el Señor no es verdadero. Simplemente con ver la creación le damos gloria y alabanza al señorío, al poderío de nuestro Dios, el único y sabio Dios, nuestro Redentor, que hizo los cielos y los cielos de la tierra, y la tierra, nuestro Señor Jesucristo, Señor y Dios. Entonces, amados hermanos, la manifestación es la forma invisible de hacerse visible, se manifestará, ¿no? Entonces, estas doctrinas paganas han hecho, ¿verdad? Han hecho ver la manifestación del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, como una serie de situaciones paganas, emocionalistas, esotéricas y mundanas, y eso lamentablemente es lo que hoy ha impregnado esas levaduras en esas iglesias normalmente de corte carismático pentecostal. Y lamentablemente, amados hermanos, muchos han creído y han dicho, no, este es el gran poder de Dios, ¿no? Como veíamos en el texto de Simón el Mago. Hubo también, hemos hablado la otra vez de cuando hablamos de la fe supersticiosa, de las confesiones. Recuerden que había un libro ahí que escribió, un paladín de estas doctrinas que se llama Benny Hinn, y escribió ese libro también de Buenos Días Espíritu Santo, y que fue la bandera, esa corriente doctrinal que inundó estas cosas de forma pagana. Escribe dos libros, el de la sangre y el del Espíritu Santo, y luego también de ahí varios de estos, sus secuaces, sus súbditos, ya con los años, sus discípulos escriben también libros acerca del Espíritu Santo, y han distorsionado la imagen, lamentablemente. Perdón, amados hermanos, quiero preguntarles si se escucha bien. Si sí están escuchando bien, mándenme una retroalimentación. Aprovechando ahí, mandamos saludos a nuestra hermana Rosy Silva, también un saludo grande. Nuestra hermana Irma, ahí en Playa del Carmen, un saludo. Y nuestros hermanos Eduardo y Cheli, aquí en Córdoba, Veracruz. Les mandamos un saludo también muy grande. Por favor, hermanos, si se escucha bien, por favor, ahí háganme una señal para poder continuar, primeramente Dios, con toda diligencia. Bueno, amados, continuamos hasta ver si me retroalimentan, por favor, si está escuchando el audio de manera correcta. Bueno, amados, entonces seguimos. Lamentablemente tenemos esta manifestación de esas herejías, y que han hecho esta situación, lamentablemente, que ha torcido el conocimiento de muchas personas que se quieren acercar a Dios. Bueno, vamos a empezar por Hechos capítulo 8, ¿verdad? Hechos capítulo 8, para empezar a ver. Vamos a hablar primero de lo falso, porque son estas falsas manifestaciones. ¿Qué riesgos tendríamos nosotros de seguir estas cosas y ver si esto realmente es lo que dice la Escritura? Muchas gracias, hermanos. Si se escucha bien, bueno, entonces podrían checar sus dispositivos, hermanos, ahí, ver si por ahí algún detallito. Primeramente Dios, el Señor permita que todo se escuche con claridad. Entonces, Hechos, amados, Hechos capítulo 8, dice la Escritura:
habla de este personaje que es el padre del pentecostalismo. Perdón, eso yo me lo inventé, hermanos, ustedes disculpen si lo dije en mí y no en el Señor. Bueno, para mí, en una opinión personal, este personaje, Simón el Mago, tiene todas las características de los pentecostalistas de hoy, los grandes pastores carismáticos de hoy, que están dentro de los 10 pastores más ricos del mundo. Toda esta corriente, ¿no? Lamentablemente, aquí está descrito, si ustedes lo checan, pues me dicen, ¿no? Si las cosas son así. Perdón por decir que era el padre del pentecostalismo, de mejor lo dije así como de tipo Chavo del 8, pero ustedes perdonarán. Pero sí podemos ver que sí, de alguna manera, tiene muchas características con lo que muchos de estos hombres hacen, estos falsos profetas, falsos apóstoles. Bueno, y sí podemos tomar este texto para poder entender esas herejías, amados hermanos. Eso sí, eso sí. Bueno, dice Hechos capítulo 8, versículo 9. Dice, había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por un grande. Y oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo, este es el gran poder de Dios. Bueno, él era un mago, con sus artes, antes ejercía la magia. Esto viene desde el antiguo, los pueblos de Canaán, que escuchaban a agureros, adivinos, ejercían la magia. Y esto no se nos es permitido, dice el Señor, a ustedes no les es dado, a ustedes les di a un profeta que levantaré a sus hermanos, les daré un profeta que a él escucharán y él hablará lo que yo os digo, y este profeta es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros no tenemos que estar oyendo nada de eso porque se nos dio algo mucho mejor. Esas manifestaciones del Espíritu falsas, nosotros no tenemos que hacerle caso porque a nosotros se nos dio algo mucho mejor. Lamentablemente, hoy en día muchas congregaciones preguntan, dicen, ¿ustedes tienen el mover del Espíritu? Que no, pues claro, el Espíritu se mueve, nos convence de nuestro pecado, de justicia y de juicio. No, no, no. El mover del Espíritu, donde se manifiesta con grandes señales, con gran poder. No, hermano, eso no es del Señor, ¿no? Entonces, piensan que somos iglesias apagadas en el mover del Espíritu, que el Espíritu Santo no se mueve, que el Espíritu Santo no está haciendo la obra porque no hay estos espectáculos, no hay estos shows que vienen de Simón el Mago. Desde ahí ya, bueno, desde antes de Simón el Mago, ya la gente se acostumbraba a hacer estas grandes cosas y la esencia de la manifestación distorsionada, ¿verdad? Que la gente ha visto algo distorsionado del poder del Espíritu, es que estos mismos decían, esta gente de Samaria decía, este es el gran poder de Dios. Entonces, lamentablemente, las personas que no conocen a Cristo, que no han leído la palabra, se dejan llevar por todas estas cosas, amados hermanos. Y dicen, este es el gran poder de Dios, y esa es la esencia de la manifestación falsa. Por eso, grandes cosas como que no, que de repente cayó oro en las manos de la gente, que de repente el Espíritu Santo empezó a aparecer un aroma de perfume de gardenias, pero no cualquier perfume, era especial el olor y se manifestó. Entonces, amados, la esencia de este engaño está en esas falsas manifestaciones. Esas falsas manifestaciones, lo invisible del Señor, ¿verdad? Se hace visible a través de las cosas hechas. A través de las cosas hechas. Lamentablemente aquí es muy deleitoso para la gente ver las cosas sobrenaturales de una manera así viva, como un espectáculo, decir que se apareció una luz, que mi cuerpo se me enchinó la piel y siento la presencia del Espíritu. Y siento la presencia del Espíritu porque hay un viento que me está pegando fresco y porque siento que tengo un aroma celestial y escucho palabras de ángeles, ¿verdad? Bueno, pues todo eso es un engaño, son cosas vanas que no están en el Señor. Incluso Pedro, nuestro apóstol, hermano, que ya duerme, esperando el tiempo de la resurrección, nuestro amado hermano y apóstol Pedro, ¿verdad? Algún día veremos su rostro, ¿verdad? Si el Señor nos permite. Y dice aquí nuestro hermano y apóstol Pedro, siervo del Señor,
dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas o fábulas artificiales o cuentos inventados, que son artificiales, que no son verdaderos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Amados, si alguien tuvo una manifestación sobrenatural verdadera, sí fue el apóstol Pedro y otros apóstoles, hermanos de él. Estaba Juan, no recuerdo quién era el tercero que estaba junto a él, y vieron la transfiguración del Señor. Esto es algo glorioso. Ningunos ojos han visto lo que ha visto Pedro, y él vio glorificado al Señor, y apareció Elías, y apareció Moisés, y esto es algo glorioso, amados hermanos, fue algo glorioso. No ha habido sobre la faz de la tierra una manifestación como esta. Si alguien tuvo otra manifestación, que algo invisible se hizo visible, fue tal vez Saulo de Tarso. Que él vio esa luz y sintió al Señor, habló el Señor con él. Yo creo que ellos sí tendrían que ver esa manifestación. Y bueno, amados, estamos aquí ante dos cosas. Volvemos nuevamente ante esta situación. Nos encontramos en manifestaciones sobrenaturales. Y recuerden que ahí en Deuteronomio 18 es cuando el Señor les dice, ustedes no se les es dado, porque les he dado a ustedes un profeta, les voy a levantar un profeta, van a escuchar. Entonces cuando hay algo de esta manifestación sobrenatural, esto era verdadero, lo de Pedro, era verdadero, pero nuevamente Pedro vuelve a recordar ya a la iglesia, para que no haya duda, les dice, esto que vimos, en verdad, lo estaba diciendo Pedro para reafirmar sus dichos, para comprobar que él realmente hablaba de parte de Dios cosas verdaderas, no para enseñar que buscáramos estas manifestaciones. Dice, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, tenemos la palabra de Dios, que es lo más seguro. Esa es la manifestación más hermosa, gloriosa y verdadera. Las cosas invisibles del Señor se han manifestado verdaderas a través de su bendita palabra, que es la que ha dado vida a todas las cosas, amados hermanos. Ante estas manifestaciones raras, paganas, extrañas, que dicen ser del Señor, todas ellas, amados, que no se nos es permitido, no tenemos que ser arrastrados y confundidos pensando que ese es el gran poder de Dios, porque a nosotros se nos dio el verdadero poder del Señor, que es la revelación de su palabra, que ya de en sí es algo más sobrenatural, que es algo más glorioso, que es algo más poderoso y que realmente es una manifestación verdadera. Esta sí es una manifestación sobrenatural de toda la deidad de Dios, poderosa y verdadera, gloriosa, amados hermanos. Mucho más que oler el perfume del Señor, ver que hay un tiradero de gente y que un hombre con su trapo tira a gente, con su saco y les da de sacar. Eso no es la manifestación del Espíritu. Eso no es la manifestación del Espíritu de Dios. Eso es una blasfemia, es una ofensa al Espíritu Santo que lleva otro nombre. Para que no haya este problema, lleva otro nombre, dice el Evangelio de Juan, que es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, no hay mentira, no hay falsedad en Él, no hay tinieblas en Él, porque Él es uno con el Padre, uno con el Hijo. Dice la palabra que en Dios no hay tinieblas, no hay nada oculto, no hay ninguna astucia. Él es verdadero, es santo, 3 veces santo. Entonces, amados hermanos, la manifestación del Espíritu de Dios está en algo más poderoso, tangible, que es la palabra de Dios. Los demás son una serie de blasfemias tremendas, amados. Unas blasfemias que crean la mentira, que están solapando mentiras de personas que usan la piedad como fuente de ganancia. El Espíritu Santo
nunca va a apoyar la mentira, ni nunca se va a manifestar donde está la mentira, amados hermanos, de esa manera. La única manera en que el Señor puede manifestarse en medio de esos cultos es abriéndole los ojos a las personas para que vean que eso no es el poder de Dios, como lo decía Simón el mago. Ese no es el poder de Dios. Ahí sí hay una manifestación del Espíritu dentro de la vida de cada corazón que está escuchando eso. Ahí sí, entendemos que hay una manifestación. Se está manifestando. ¿Por qué se está manifestando? Porque hay algo invisible que estamos viendo visible, que es la santidad, el entendimiento del Señor, que es el que se hable visible. Miren, amados hermanos, vamos a entender cuál es esa manifestación del Espíritu verdadera. Vamos a entrar en tema. La manifestación del Espíritu verdadera está en el libro de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Amados hermanos, el Señor Jesucristo nos habla de estas cosas de manera muy hermosa, muy clara. No hay lugar a duda. No hay que ser un teólogo para entender estas verdades, amados hermanos. Pero sí nos interesa a nosotros, nos interesa que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Eso sí nos interesa. Y tenemos que enseñarlo bien y vivirlo bien para poder contrarrestar el error de los inicuos y no ser arrastrado por los errores de aquellos, dice Pedro. Chequen bien, no va a ser que ustedes sean arrastrados por el error de los inicuos. Antes bien crecer en la gracia y crecer en el conocimiento. Y hoy estamos conociendo lo que es la verdad para poder salir adelante en la mentira. Capítulo 16 del Evangelio que escribe nuestro hermano y apóstol Juan. También duerme, su hermano, veremos algún día su rostro, lo abrazaremos también, ¿verdad? El Señor es un misterio, ¿verdad? ¿Cómo será? Pero es nuestro anhelo ver el rostro de estos hombres hermanos y juntos ver el rostro de Cristo, que ese es nuestro anhelo mayor. Dice, capítulo 16, versículo 5. Pero ahora voy al que me envió, palabras en algunas Biblias en rojo, nuestro Señor Jesucristo habla. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hablamos aquí de la perfecta unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que hablan una misma cosa, sienten una misma cosa. Hermoso. Pero con respecto al Espíritu, menciona nuestro Señor Jesucristo que tiene aquí dos nombres importantes. Uno es el Consolador. Ese es el consuelo de saber que no estamos solos, amados hermanos. Es el consuelo de saber que tenemos esperanza. Es el consuelo de saber que no vamos a ser derrotados por el mundo como fueron derrotados grandes hombres de Dios que caminaron en el mundo y fueron arrastrados y después se contaminaron. Y lamentablemente, amados, quedó un remanente, pero afortunadamente quedó un remanente. Y ahora en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por este sacrificio glorioso, se nos ha dado ya ese consuelo de saber que podemos estar con Él para siempre. Este consuelo, esta esperanza. Jesús dice, yo me voy al que me envió y ninguno me pregunta ¿dónde vas? Porque están tristes. No querían hacer esa pregunta. Ellos estaban ya disfrutando la comunión con nuestro Señor Jesucristo, ya sentían ese amor, esa gracia, esa misericordia en Él,
y sentían tristeza porque ya no iban a tener eso en esta vida. Y por eso el Señor dice, les conviene que yo me vaya, porque entonces vendrá el Consolador. Entonces, amados, cuando hablamos de la presencia del Espíritu Santo, estamos hablando de la compañía de Cristo, lo que Cristo es en nosotros, dentro de nosotros, toda su santidad, el amor, la misericordia que había en Él. Es esa manifestación, cuando, como dice el apóstol Juan, el que dice que es de Cristo debe andar como Él anduvo. Y dice la palabra en el libro de Juan también, capítulo 14, versículo 21, ¿verdad? Nos muestra esta consolación, esta presencia de Dios en nuestra vida, esta presencia del Espíritu. Así como estuvo Jesús con sus discípulos, así el Espíritu de Dios, el Consolador, estará con nosotros. Vendrá a nosotros, así como es un consuelo preguntarle al Señor, recargar tu cabeza sobre su pecho. Esta consolación, ¿verdad? La hace el Espíritu. Y dice el libro de Juan, capítulo 21, capítulo 14, versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda, él me ama, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, el que pone por obra la palabra de Dios, el que muere a sus pasiones, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto, amado, es glorioso. La manifestación de Cristo en nosotros se da a través de esa expresión de su vida en nosotros, sus mandamientos, su gracia, su doctrina, su palabra en nuestra vida. Y eso nos da un consuelo. Y cuando vemos aquí la obra que hace el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu, porque hablamos de lo último, que es este consuelo, digamos así que si hablásemos en un orden, lo que Jesús habla en el versículo 7 es lo que culminará al terminar toda esta obra del Espíritu en nosotros, que es algo que empieza inmediatamente y empieza a actuar como esos frutos que se empiezan a manifestar en nuestra vida, y viene este consuelo de sentir al Señor cerca. Dice la palabra que cuando el Espíritu el Consolador venga, ¿verdad? Él convencerá al mundo de pecado. Y esta es la primera manifestación poderosa, verdadera del Espíritu Santo en la vida de todo creyente. Ser convencido de pecado. Es imposible, mediante la ley de Moisés, que un hombre fuese justificado porque no podía convencerse su interior de que estaba pecando. Era algo, en verdad, amados hermanos, dice la palabra que no se podía ser perfecto en cuanto a la conciencia. A los que practicaban estos cultos, no se podía ser perfecto en cuanto a la conciencia. O sea que realmente por hacer rituales de culto, estos cultos, estas reuniones que se hacían en el antiguo Israel, no llegaban a realmente a ser perfecto en cuanto a la conciencia, generar esa conciencia, ese convencimiento, porque no era realmente lo que el Señor había establecido para esta gracia. Por eso fue reformado, por eso fue desechado. Y luego ahora en la iglesia del Señor, ¿verdad? Ahora en la iglesia de Cristo, este convencimiento sí llega por la obra del Espíritu, quien te dice, ese hombre eres tú. Por medio de la palabra de Dios, por medio del nuevo corazón que se nos ha prometido y de esta obra regeneradora que hace el Espíritu Santo en nosotros, porque dice la Escritura que Él nos ha salvado. Bueno, ahorita lo vamos a ver en el libro de Tito, por medio de esta regeneración, esta renovación, ¿no?, es que hace nuestra vida. Es esa manifestación. La verdadera manifestación del Espíritu primero empieza cuando somos convencidos de pecado, no de cualquier pecado, del pecado según la verdad de la palabra. Por ejemplo, la ley se nos da para conocer cuál es el pecado, ¿verdad? Y una vez viendo el pecado, entonces sabemos que estamos haciendo mal. Por eso la ley da vida al pecado, ¿verdad? Dice Pablo. Entonces, si los 10 mandamientos que se fueron dados en la ley de Moisés, pues nos muestran, ¿verdad?, los 10 pecados que son como consecuencia de romper este mandamiento. Entonces, para saber cuáles son los pecados más graves que podemos cometer, Jesús mismo nos resume en 2.
dos grandes mandamientos que van a mostrar los dos grandes pecados, porque el pecado y el mandamiento tienen una relación, porque el mandamiento da vida al pecado, porque si no hubiese mandamiento no habría pecado, pero por cuanto hay mandamiento el pecado existe. Al momento de confrontar con nuestras pasiones, tomando el factor de que nuestra carne es pecaminosa, vendida al pecado. Por eso el mandamiento lo que hace es alumbra lo que la necedad del hombre tiene para nuestro conocimiento. El hombre de por sí es pecador, pero al llegar los mandamientos se formaliza la ley y se da vida al pecado como una formalización de la justicia de Dios para luz nuestra y para entendimiento. Lo voy a volver a repetir porque sonó así como tipo Cantinflas o Mafalda para los que son de allá de Argentina. Bueno, nuestra carne manifiesta ya esta necedad de no querer ni saber nada del Señor. Para formalizar ya la luz y darnos a nosotros como hombres un entendimiento, se manda la ley de Dios y se muestran sus mandamientos, se manifiestan sus mandamientos, los 10 mandamientos, ahí está, ¿verdad? Esos mandamientos, como nosotros somos carnales vendidos al pecado, esos mandamientos nos van a acusar. Dice, no matarás, ¿no? Pues somos asesinos. Entonces, al venir la ley, el pecado nace. Y nace ya como un elemento de la justicia de Dios. Entonces, ahora sí, sé que está mal y sé que es pecado. Antes, como nadie me decía nada, pues yo no sabía nada. Decía Pablo, pues yo no sabía que codiciar era malo, hasta que vi no codiciarás. Ahora resulta que lo que hago sí está mal. Eso es todo lo que Pablo expresaba en el libro de Romanos. Entonces el pecado, amados hermanos, viene por el mandamiento. Entonces, los dos mandamientos más gloriosos que se han manifestado, y de ahí vamos a retomar que en sí ya la ley es una primera manifestación del Espíritu que le fue entregada a Moisés. Ya hablaremos de eso después, pero sigue bien a colación. Ya desde entrada todo el conocimiento de Dios ha sido una manifestación del Espíritu que empieza por mostrar lo que a Dios le agrada y por acusar lo que somos nosotros, y esa es esa manifestación que convence de pecado. Ya venía desde la ley de Moisés. Los dos grandes mandamientos que hay: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente y tu corazón. El segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se cumple la ley y los profetas, dijo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el Espíritu Santo te convence y te dice, hay dos grandes pecados. Tienes que voltear a la ley y recuerda que amar a Dios, ¿verdad?, es tu más grande mandamiento. Entonces, tu más grande pecado es no amar a Dios. Si tú no amas a Dios, estás en pecado de muerte. Es el peor pecado que puedes hacer en tu vida. Peor que matar, peor que robar, peor que mentir, peor que codiciar, peor que adulterar. Es el no amar a Dios. Eso sí es un pecado vil delante de los ojos del Señor. El más grande mandamiento nos enseña el más grande pecado. Es un grande pecado no amar a Dios. Entonces el Espíritu Santo te va a convencer, se va a manifestar a ti, te va a decir, tú eres ese hombre que no amas a Dios, porque si nosotros no tuviésemos esa gracia del Espíritu, entonces no podríamos entender absolutamente nada, ni rogar a Cristo, ni persuadirnos, ni pedir misericordia, ni venir al arrepentimiento, si no hubiese esa convicción. Entonces, el segundo pecado es similar, no amar a tu hermano. Ya prácticamente con no amar a tu hermano, eres reo de muerte. Reo de muerte. Ya ni siquiera alcanzarías llevar un becerro, ¿no? En el antiguo Israel era que fueses apedreado por adulterar, por matar. Eso era la ley. Y si lo vemos ahora espiritualmente, es el peor pecado que puedes hacer es no amar a tu hermano. O sea, imagínense, amados hermanos, cómo está la situación, cómo andamos como iglesia, con desacuerdos, detracciones. Entonces, imagínense, ¿quién te convence? ¿Quién te convence de eso? La manifestación gloriosa del Espíritu Santo de Dios, la manifestación verdadera, es convencerte de pecado, porque el pecado en nosotros no es algo que podamos nosotros verlo, no podemos entenderlo, pero esa obra gloriosa del Espíritu, ¿verdad?, se manifiesta en nosotros cuando te dice por medio de la palabra, estás pecando, no estás amando, no estás guardando el mandamiento, tú no estás haciendo lo correcto. Esto es la manifestación del Espíritu.
Y desde que nosotros leemos este libro ya de por sí es una de las más gloriosas manifestaciones verdaderas del Espíritu, porque ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amados hermanos, ya de entrada, la primera manifestación, según el apóstol Pedro, que vio algo sobrenatural, es la palabra de Dios. El Espíritu la entrega a través de la historia de Israel, desde antes, desde el tiempo antiguo que le ha hablado, desde Sed, desde Enoc, desde Noé. El Espíritu de Dios ha ido trayendo su testimonio, se ha venido manifestando en el corazón de los santos. Y la obra gloriosa que nos ha entregado el Espíritu es este libro, inspirando a hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, y el Espíritu lo invisible lo manifestó en letra, lo manifestó en idea clara para todos nosotros. Entonces, la manifestación más gloriosa del Espíritu de Dios, la verdadera, de entrada es la palabra del Señor. Entonces, cuando te encuentres a alguien que diga, oye, ¿y en la congregación donde tú vas se manifiesta el Espíritu? Claro. Ay, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Hay fuego del cielo? ¿Hay oro en las manos? ¿Hay dones de lenguas, idiomas paganos? No, entendemos la palabra. Y eso ya es un milagro, amados hermanos. Hoy en día es un lujo poder entender la palabra, dado tanta doctrina, tanta falsedad. El poder comprender una verdad es una manifestación milagrosa. ¿Para qué quieres brincar como chapulín, brincar como canguro, hacer una camaleonina invertida en el piso con doble pirueta, sentir el aroma del Señor y ver unos gritos de la gente cuando no estás entendiendo nada de la palabra? Esas no son manifestaciones del Espíritu, son abominaciones paganas, son blasfemias al poder del Espíritu. La verdadera manifestación está en que tu entendimiento se abra, en decir, este soy yo, este pecador soy yo. En realidad no he amado al Señor con toda mi alma, mi mente y mi corazón. Soy reo de muerte, me acaban de convencer, no he creído en Cristo, que es el primer pecado que convence el Espíritu de verdad. Dice, Él les comenzará, volvamos a Juan 16, capítulo 8. Y Él cuando venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y lo aclara para que no haya duda. De pecado, por cuanto no creen en mí. Amados, decía nuestro Señor Jesucristo, ustedes escudriñan la Escritura, como si en ella vayan a encontrar la vida eterna, pero no vienen a humillarse conmigo, no aprenden a ser mansos conmigo. Aquí estoy yo y no me buscan, no me aman, no me siguen. Dice, no hacen mis mandamientos. Hay gente que escudriña la Escritura como, qué barbaridad, se la sabe de todas, pero no puede poner por obra el más pequeño de los mandamientos y se vuelve jactancioso, no perdona al hermano. De tanta lectura lo distorsiona. Pero cuando hacemos los mandamientos, nos humillamos, Señor, no te he amado como debería amarte, ya es un acto de arrepentimiento. Entonces el Señor se empieza a manifestar, te empieza a convencer, te empieza a hablar a través de su palabra, empieza a cambiar tu vida, empieza a ver una intimidad, empieza a ver un fruto. Porque, ¿cómo te das cuenta, amados hermanos? ¿Cómo te das cuenta que un matrimonio ha tenido intimidad? Porque, gloria al Señor, eso es algo santo en la intimidad del lecho marital. ¿Cómo te das cuenta? Pues te das cuenta porque ya viene el bebé, y ese bebé no lo trae la cigüeña. Entonces, ese amor que no está a la vista de los hombres, que no está a la vista de nadie, que es un secreto en la intimidad de un lugar íntimo, santo, pues se ve, ya hay un bebé. ¡Ay, qué bendición! ¡Qué bueno! Ese matrimonio, se aman, han tenido un bebé, qué bendición, y bendicen al bebé, y todo esto es algo que es santo. Así los frutos del Espíritu. ¿Cómo te das cuenta que tienes paz, que tienes gozo, que tienes amor, que tienes templanza, dominio propio? Porque tienes una intimidad con el Espíritu en cuanto a la palabra, en cuanto a la obediencia, en cuanto a ese amor al Señor, amados hermanos. Esa es una manifestación. El Espíritu Santo empieza a hacer esta obra y se empieza a manifestar a tu vida. Lo que tú no veías, ahora lo ves.
ahora lo ves. Lo que era invisible se te hace visible ahora, porque eso es lo que quiere decir manifestarse. Cuando el Señor te empieza a manifestar en ti, es cuando estás viviendo conforme a Cristo, perdonando, estando en paz, con humildad, con temor de Dios, que es una de las mayores manifestaciones del Espíritu en nuestra vida. Tener temor de Dios es una manifestación sublime, amados hermanos. Porque dice, venid hijos míos, el temor de Dios les enseñaré. El temor de Dios es supremo, es una manifestación suprema. Que no te digan, no, es que acá el Espíritu, el pastor levantó de la silla de ruedas a un enfermo y el Espíritu se manifestó. Digo, no, pues eso lo pueden hacer hasta en Catemaco, Veracruz. Pero si ama al Señor, si sigue la verdad, para empezar ese pastor no, porque es un hombre avaricioso y si vamos a ver lo íntimo no es del Señor. Y este que se levantó de la silla, ¿qué tiene que se levante en la silla? Antes en la silla se humillaba, ahora que los andaron de la silla de ruedas, anda de adúltero, anda en los bares, ¿no? Así va a pasar, ¿no, amados hermanos? Una manifestación es entender la verdad, convencerte de pecado. Ya si el Señor también le place sanarte, gloria al Señor, es otra manifestación, pero ya no es la principal, es algo también que hay que darle la gloria al Señor. Y claro que el Señor puede sanar, y claro que el Señor puede hacer lo que a Él le plazca, le puede hacer lo que le plazca. Y si un día nosotros en la congregación quiere levantarnos hasta el techo y eso viene del Señor, ¿qué le vamos a decir? No, Señor, no hagas esto. Pero nosotros no estamos pidiendo eso, ni se nos manda a pedir eso. Eso nosotros no estamos enfocados en esperarlo. Nosotros tenemos la palabra profética más segura y nos asentamos en la manifestación verdadera de la Escritura. Y lo demás, tampoco creo que el Señor lo haga nomás para que no se confunda su pueblo con los pentecostalistas. Por eso yo no puedo decir qué puede hacer el Señor o no, pero sí te puedo decir que el Espíritu Santo no nos hubiese enviado la Biblia para confundirnos con los pentecostales y darnos duda. No lo va a hacer el Señor. Por eso el Señor, Él se va a glorificar de una manera verdadera en su palabra, que ya es suficiente manifestación y gloriosa el poder ver la obra de Dios en nuestro corazón. El fruto del Espíritu es una manifestación hermosa, sobrenatural, poderosa, que ya, amados hermanos, podríamos estar plenos en entender todo lo que hace el Espíritu en nosotros. Otra forma en que se manifiesta el Espíritu de Dios es en el amor del Señor, un amor que todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo espera, se jacta, que no se envanece, que no se irrita, que no guarda rencor. Esas sí son manifestaciones verdaderas del Espíritu. Un amor que no guarda rencor, eso sí es manifestarse el Espíritu en una persona. Le damos toda la gloria al Señor, lo hace por por gloria de Cristo, para gloria de Él. Continuamos en Juan 16, ya nos queda poco tiempo. Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis jamás. Esto es algo muy importante. La justicia está establecida en que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, murió como un pecador. No era justo que Él quedara en el sepulcro, porque entonces, si al morir como un pecador y no resucitar, pues se podía decir que el Señor cometió una injusticia, porque no tenía por qué ir al sepulcro. Pero en cuanto Él resucita y va al Padre, se manifiesta que Dios verdaderamente es juez justo. Y eso nos hace temblar a todos, amados hermanos, porque el Señor es juez justo, no tiene una falla en su sistema judicial, es perfecto y hay que temer, porque Él no pasará al culpable por inocente. Cuando el Señor Jesucristo fue levantado y fue al Padre, la justicia de Dios se declaró soberana, gloriosa, asombrosa. ¡Qué glorioso! Muere como pecador, pero al ser resucitado se manifiesta que era justo nuestro Señor Jesucristo y va al cielo exaltado en gloria. No, hombre, la justicia de Dios es gloriosa, amados hermanos. Hay que humillarse, hay que quebrantarse ante esta justicia y hay que temer, porque no hay forma de burlar esa justicia por sabiduría humana o por cosa humana. Es imposible, amados hermanos. No hay consejo contra el Señor, ni sabiduría contra el Señor. Lo único que podemos es gozarnos de esta justicia al creer en Cristo nuestro Salvador. Y convence al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ya ha sido condenado. El príncipe de este mundo y todo lo que hay en el mundo no tiene futuro para nosotros. Por eso dice, cualquiera que ama al mundo, te estás juntando con algo que ya está condenado. ¿Qué vas a sacar de ahí más que tú también acarrear condenación? El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podré sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él sí te hará entender.
porque el no poderla sobrellevar, es decir, ustedes no van a entender esto porque todavía no viene el Espíritu, pero cuando venga el Espíritu, Él los guiará a toda verdad. Entonces, una de las obras gloriosas, las obras donde se manifiesta el Espíritu de Dios soberanamente, la obra sublime, no está en esos shows pentecostales, en esos shows carismáticos que vemos, en esos shows del carismatismo de la Gran Ramera, en esos ecumenismos, no. El gran poder del Espíritu es ser llevado a la verdad, y esto, amados, es algo sublime, poderoso, glorioso, que se da de una manera tan sencilla, porque hasta un niño, cuando entiende un principio bíblico, estamos hablando de una manifestación gloriosa del Espíritu que lo está llevando a la verdad, y esto es algo que hay que alabar, glorificar al Señor y gozarse y llorar de alegría, porque es algo tremendo que podamos comprender la palabra y ser guiados a la verdad de la Escritura. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que Cristo ha dicho y lo que el Padre ha dicho, y Él glorificará a Cristo y Cristo al Padre, y esa es la unidad perfecta que nos ha sido dada por medio del Espíritu, la revelación del Espíritu, el Dios uno que nos ha dado la vida, que nos ha dado la salvación. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, esos tres son uno. Qué hermoso la obra que ha hecho cada uno. Tres personas diferentes, siendo uno. Porque luego me acusan de unicitario simplemente porque no uso la palabra Trinidad, una palabra que no está en la Escritura. Usamos la palabra unidad porque es la que expresa mejor tres personas diferentes, siendo una, ¿verdad? No la palabra unidad. Trinidad, que esa palabra no tiene que ver, la usa la madre de las rameras. Pero no por eso, no sé dónde sacan esas cosas de que ahora somos unicitarios. Bueno, de eso ni sabemos, amados. Espero que el Señor nos hable de una manera sencilla. Tito capítulo 3, versículo 3. Aquí está la obra gloriosa y la manifestación hermosa, verdadera del Espíritu. Dice Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, o sea, nos odiaban a nosotros y aborreciéndonos unos a otros, ¿verdad? ¿No? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, amados hermanos, cuando se manifestó, dejamos de ser así. Y Él nos salvó. La manifestación gloriosa del Espíritu está en la conversión, en la salvación de las personas, para concluir. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados en su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amados, la manifestación más gloriosa del Espíritu de Dios es la regeneración, la renovación que ha hecho el Señor en nuestra vida y que nos hace caminar como herederos conforme a la vida eterna, es decir, conforme a toda santidad, conforme a toda gracia del Señor, viviendo como verdaderos creyentes, manifestando esta esperanza de la vida eterna, dando testimonio de que amamos al Señor con todas nuestras obras, con toda nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón, de lo que somos en Él, amados hermanos. La verdadera manifestación del Espíritu es la conversión de los hombres, pero no una conversión ficticia, sino una conversión verdadera que se manifiesta en el fruto del Espíritu, en la humildad del Espíritu, que muestra cuál es el fruto del Espíritu: paz, gozo, mansedumbre, bondad, fe, templanza, todo eso que nos ha librado de la ley y que ahora nos ha dado esa salvación por gracia, porque nosotros ahora estamos en la gracia si vivimos así, amados. Y estar en la gracia, ya luego lo explicaremos a ver si mañana, ya hoy no nos va a dar tiempo, pero quedémonos con esta manifestación hermosa del Espíritu, para que nadie nos quiera engañar. La manifestación del Espíritu no es que te entren unos choques eléctricos y que ahora sientas el aroma, ni de que vino alguien viste un milagro así. Hay que tener cuidado, amados. La manifestación del Espíritu es realmente la verdadera conversión de nuestro corazón, el que verdaderamente entendamos la palabra y podamos caminar en Cristo de una manera gloriosa, de manera humilde, sencilla, para que el Señor sea exaltado. Y si se dan cuenta, esas manifestaciones tan gloriosas para el mundo no son sublimes,
Por eso te das cuenta que es algo verdadero. Para el mundo son vanas, para el mundo no son espectaculares, no hacen show, no hacen fama, no son algo que el mundo ame, porque el mundo aborrece la verdadera conversión, aborrece la exhortación, aborrece la disciplina, aborrece realmente el humillarse. Pero nosotros no. Por eso la verdadera manifestación del Espíritu no tiene nada que ver con los deleites temporales del pecado ni de este mundo pagano que espera, como decía Herodes, a Cristo. A ver, hazme un show, hazme un truco. Eso es insensato, eso es una blasfemia. El verdadero amor que ha derramado el Espíritu en nosotros es un amor glorioso, que todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo espera, que no se jacta, que no se envanece, que no se irrita, que no guarda rencor, que no busca lo suyo. Ese es el verdadero fruto, la manifestación del Espíritu. El Señor dijo que cuando nosotros hiciéramos sus mandamientos, viviéramos en Él se manifestaría a nosotros de esta manera hermosa por medio de su Espíritu, dando testimonio de que somos hijos de Dios. Bueno, amados hermanos, se nos acabó el tiempo. Gloria al Señor, amados hermanos. Vamos a volver a enviar aquí unos saludos, ¿verdad? Nuestros hermanos amados que están escuchándonos desde Lima, Perú. Un grande gozo, nuestro hermano Beto, nuestra hermana Jessie, Clemente. Nuestros hermanos en México, nuestros hermanos Cres y Patti. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por escucharnos. Nuestra hermanita Michelle, ¿verdad? Nuestra hermanita Rosa también, Rosa Silva, le mandamos un saludo muy grande, gloria al Señor por su vida. Hermanita Irma Lara, hermana Irma, un saludo muy grande de allá en Playa del Carmen, en Quintana Roo, en México. Playa del Carmen está a unas horas de Cancún, hora y media de Cancún. Nuestro hermano Eduardo Tejeda, ¿verdad? Nuestra hermanita Cheli también, muchas gracias hermanos, ¿verdad? Qué gran bendición y qué gran testimonio de estar buscando al Señor de corazón. Dios los bendiga, los sustente, amados, y los prospere siempre en la vida eterna. Mi esposa también, nuestra hermanita Grisel, siempre con una mano en el quehacer y otra mano escuchando estas enseñanzas, igual que nuestra hermanita Rosy también, que a pesar de esas labores se dan este tiempo. Gracias, hermanita Rosy, de aquí de Córdoba, Veracruz, un saludo, saludos a su esposo Eder, que estamos orando mucho por nuestro hermano Eder, que trabaja en la clínica del hospital de zona de aquí, del hospital de zona de la ciudad. Que el Señor lo ayude, lo prospere, lo cuide. Nuestros hermanos Jorge y Lulú, hermanos, muchas gracias, una alegría verles el rostro. Nos quedamos con ganas de darles un abrazo, pero por eso de la sana distancia, pues ya con verles fue un gran consuelo, una gran alegría, esta visita que nos hicieron hoy con su hija Rebequita. Dios bendiga a sus hijas, Dios los salude, los bendiga mucho. Les mandamos saludos afectuosos. Gracias por sus corazones dispuestos al amor del Señor. ¿Quién me falta? Bueno, ya la hermana Rosy, creo que ya son todos. Bueno, amados hermanos, muchas gracias, amados, muchas gracias. Gracias por los saludos también que nos dan a todos los hermanos. Gloria a Dios. Una alegría también a nuestro hermano Víctor allá en Comas, ¿verdad? Gracias, hermano, por saludos, hermano Víctor Poma. Gracias, un saludo muy grande allá a todos los hermanos en Lima. La parte de Comas también, saludo por allá, hermanos. Amados, pues Dios los bendiga, que pasen un lindo día. Les recuerdo las actividades. Hoy, 10 de la noche, reiniciamos, bueno, seguimos con la reunión de matrimonios. Vamos ya en la tercera semana, para la gloria del Señor. Vamos a las 10 de la noche, de lunes a jueves, si Dios nos presta vida, nos permite. Hoy la reunión de matrimonios. Mañana, y si Dios permite, hasta el viernes, si Dios nos presta vida, a la 1 de la tarde, seguimos con los temas doctrinales. Si tienen algún tema que sugieran, pues ahí por WhatsApp, ahí nos escriben, quisieran hablar de algún detalle, de algún tema en específico, para la gloria del Señor. Y bueno, amados hermanos, el miércoles a las 8 y viernes a las 8, reunión congregacional, para la gloria de Dios. Domingo, el domingo, si Dios nos presta vida, 11 de la mañana, reunión congregacional, y 5 de la tarde para los hermanos también allá en Huatusco, la reunión de congregación virtual para la gloria del Señor. Amados, también pues sigan orando por nosotros, queremos subir más enseñanzas, estamos subiendo ahí algunas también al YouTube, si el Señor nos permite, y todo sea para la gloria de Cristo. Amados hermanos, pasen linda semana, cuídense mucho en el amor del Señor, sean prudentes, amados, seguir las recomendaciones sanitarias de las autoridades y sobre todo seguir las recomendaciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
que es en quien confiamos y es a quien seguimos y Él es el que nos guía siempre en todas las cosas. Amados hermanos, un abrazo, nos vemos mañana si Dios nos permite y tengan un lindo día. Bendiciones y paz en el Señor.